vamos a empezar ya la parte esta de mesa redonda, en la que la idea es un poco con los dos ponentes que hemos tenido que puedan cruzar opiniones o que puedan debatir o que puedan plantear temas y bueno, y también pues evidentemente del público, que alguna cosa puede que haya quedado, pues que puedan lanzar para que entre los dos pues se aborden ese tema. José Antonio me decía que quería arrancar y venga. Sí, voy a arrancar porque antes quería hacerle a Óscar una pregunta y ya, pues ahora que toca, pues antes de que existiera, Óscar, antes de que Mandel escribiera su libro sobre las áreas monetarias óptimas, pues se constituyeron varias áreas. Estados Unidos, no creo que cuando decidieron crear el dólar y fuera un área monetaria óptima. Hay una más cercana, que es el área de la libra esterlina. El área de la libra esterlina, la verdad es que cogía países completamente diferenciados. Pero es que antes del trabajo de Mandel, la disputa estaba entre los economistas que eran partidarios del patrón oro, y por lo tanto, y aquellos que empezaban de los tipos de cambio flexibles en los 30 no se hablaba demasiado, porque en los 30 lo que había era, al desaparecer el patrón oro, había la famosa batalla de las devaluaciones competitivas, que fue nefasta para el desarrollo del comercio internacional y tal. Esto, por lo tanto, yo es que entiendo que, aunque no se reúnan los requisitos de optimalidad de Mandel, yo creo que el reducir el número de áreas monetarias independientes a nivel global va a ser bueno, Si, además de reducir el número de áreas monetarias a nivel global, si conseguimos que las tasas de inflación de estas áreas más o menos converjan, también va a ser bueno. Y por lo tanto, pues no me preocupa demasiado. Ciertamente que lo que ha llevado a constituir la eurozona no ha sido un estudio que diga, es que aquí se reúnen y se dan estas circunstancias. Efectivamente, no ha sido así, ha sido una acción política. ¿Y qué sucede? Que nos ha pillado la crisis en la mitad, nos ha pillado pues en la mitad. Y una de las cosas, has hablado de la unificación presupuestaria, y una cosa que yo creo que es muy importante, y por eso quería preguntarle la opinión, es la unificación bancaria. Porque esos problemas que hemos tenido de los alemanes poniéndose como fieras con los griegos, o con nosotros, o con los países, estos desalmados que hacen, que es verdad, construyen un aeropuerto en un sitio y, oiga, y no saben si van a venir aviones a ese sitio, si tenían razón. Pero eso, si hubiéramos tenido un sistema bancario unificado dentro de Europa, no hubiera pasado. Cierto que la crisis inmobiliaria en España se produce precisamente porque teníamos el euro. No nos hubieran prestado esa cantidad de fondos, y lo hicieron porque sabían que el euro era mejor que la peseta, y por eso no, porque si no, no hubiéramos tenido eso. Pero yo creo que el reducir las áreas monetarias independientes a nivel global, que además el mundo lleva camino de ello, seguro que los chinos lo intentarán hacer en cualquier momento. Ya veremos qué pasa con los nipones, pero seguro que lo van a intentar hacer. Bueno, el caso ruso. Bueno, el caso ruso es una desgracia, porque la última devaluación del rublo es una desgracia. Yo creo que mucho más importante que la unificación presupuestaria es la unificación bancaria. Con sistemas bancarios independientes y con los bancos solo viendo lo que... me parece que vamos mal. Ahí va a haber, claro, muchos personalismos, porque claro, cuando le digan al presidente de uno de nuestros bancos que se tiene que fusionar, porque tiene que ser a base de fusiones, no creo que
porque todos los bancos que han venido a España, que son extranjeros, han fracasado. ¿Por qué? Pues no conocen el cliente, no conocen el cliente. Entonces, seguramente, esta unificación bancaria de Europa tiene que ser así. Creo que es muy importante. Es la pregunta que te quería hacer sobre eso. Estoy muy de acuerdo. Además, es que fíjate que cuando hablamos de la zona monetaria óptima desde el punto de vista del euro, ahí lo que existe es un intento de intervención de... ¿Lo tengo apagado? Bueno. Vamos a ver, vuelvo a comenzar. Uno de los problemas que yo percibo en la construcción de Europa es que no se tiene, quiero decir, Europa tiene grandes ventajas. Si tú despejas de fronteras el país y permites que haya libre movilidad de personas, de capitales y de bienes, y estás fomentando la libre relación de las personas, es decir, de los nacionales, al margen de nacionalidades y de todo este tipo de cosas, evidentemente estás haciendo un gran bien. Entonces, claro, es un gran bien. Si dentro de ese diseño tú quieres seguir manteniendo tus cuotas de poder, quieres administrar tu territorio, pues estás haciendo una contradicción, o sea, estás incurriendo en una contradicción entre un objetivo que es claramente bueno, de vamos a despejar de obstáculos el camino de la gente, pero por otra parte yo no quiero perder, porque tengo miedo de perder esta situación nacional de privilegio para unos o tal, no quiero perderla y entonces lo que voy a hacer es reintroducir los obstáculos por otra vía. Y yo creo que el problema de que no haya, por ejemplo, una supervisión bancaria central, quiero decir, a nivel global, que se tenga miedo de que la banca alemana o las empresas alemanas o holandesas se instalen aquí, sustituyan a las nuestras, es en cierto modo también una especie de reconocimiento de derrota a priori. O sea, yo no creo que mis bancos van a competir fuera, yo no creo que mis empresas pueden hacer lo mismo e instalarse fuera, que de eso es de lo que se trata. O sea, de lo que se trata es tú quita obstáculos y que los ciudadanos europeos piensen a nivel europeo. No piensen a nivel local. Eso es lo que hay que, es decir, eso es lo que hay que ir haciendo poco a poco. Comprendo que va a ser muy lento, pero es que la alternativa contraria es la que no veo. No, la alternativa... Esta la veo problemática, pero es que la contraria, en un mundo con un gigante como es China, los Estados Unidos por otro lado, etcétera, etcétera, ¿qué demonios hace? Bueno, iba a decir Cataluña, pero es decir, pero ¿qué demonios? ¿No? ¿O qué demonios hacemos los españoles? Nada, no hacemos absolutamente nada. No hacemos absolutamente nada. Pero también es como una visión un poco ambiciosa. Este verano, cuando se discutía en España lo de la salida del euro como consecuencia de las medidas de austeridad que nos ponían, yo recuerdo una persona formada que en una cena me dice: oye, José Antonio, pues con la peseta no nos iba tan mal. Digo, no, claro, devaluándola todos los años. ¿Y a quién no le iba mal? Tengo que preguntar. Es decir, con la peseta no nos iba tan mal. Sí, claro, devaluándola todos los años. ¿Y para qué devaluándola? Pues para salir del paso y no hacer las reformas estructurales que tienes que hacer, que es para lo que sirven estas devaluaciones una detrás de otra. Y pensar, no era economista, era jurista. Pero era un jurista de un cuerpo de élite de los juristas que son los abogados del Estado. Y yo decía, y además es un tío que había sido ministro con Suárez, y yo creo que ya no he dicho el nombre, pero casi lo he dicho. Entonces, y claro, le dije, pero ¿cómo que estábamos con la peseta bien? No me fastidies, no me fastidies. Todo eso va a ser difícil, pero hay que ir poco a poco y haciéndolo. Ya verán los ingleses, claro, los ingleses son muy nacionalistas. Keynes era archinacionalista, vamos, era un patriota inglés de los más destacados que yo conozco. Y además, y utilizan un argumento que es el siguiente, dice, oiga, mire usted, ¿a quién nos han votado los votantes? A mí, que soy el gobierno inglés. Pues yo soy el que tiene que decidir, y a mí el de Bruselas no me tiene que decir nada. Bueno, pues vamos a ver hacia dónde van ellos y hacia dónde vamos nosotros. Ya sé que somos 27. Mandel, yo leía en el artículo este de las áreas monetarias óptimas de Mandel, que es del 61, por lo visto, tengo entendido que lo mandó a varias revistas y no lo querían y tal, y a mí me parece un trabajo muy meritorio lo que hizo, nada igual.
Pero él lo hizo precisamente, él confiesa que lo hizo porque no entendía cómo, era por la época del Tratado de Roma, él no entendía cómo unos países que iban a unificarse, a unificar su economía, por así decirlo, libertad de movimientos, etc., cómo no habían pensado en dotarse de una moneda única, porque no tenía sentido, no tenía sentido. Podíamos ir preparando el camino, como decía, a través de la moneda paralela. Pues bueno, lo podíamos haber hecho, pero no lo hicimos. Y ahora tenemos lo que tenemos. Y entonces yo creo que los pasos que hay que dar es seguir, llegar a la unificación presupuestaria, que haya el ministro de Economía de Europa, en fin, tenemos que ir a que Europa pues sea pues como son los estados federales. Y bueno, pues, y nosotros los españoles pues seremos un estado federal dentro de la Federación Europea y tendremos que acostumbrar a comportarnos en esa línea. Pero pretender, en el mundo globalizado de hoy, por otra parte, la balanza de pagos europea está perfectamente, está equilibrada, no tendríamos problema de ningún tipo en ese sentido. Yo creo que hay que seguir adelante y ir como hemos ido, poco a poco, pero no echar marcha atrás por la menor dificultad que surja. Y yo creo que el próximo paso, el día que tuviéramos un sistema bancario unificado, o sea, tú imagínate una fusión Santander, Deutsche Bank, no sé qué, tal. Ese tío, pues ya ves, toda la clientela ve cómo son unos, cómo son otros, y no se produce una burbuja especulativa, ni de broma, porque ese banco que contempla la economía europea desde su Consejo de Administración no se le ocurre financiar, como se han financiado nuestras cajas de estas atrocidades. No hubiéramos tenido burbuja inmobiliaria, sí, pero lo que pasa es que, claro, eso es muy difícil. Porque, ¿cómo le dices al señor del BBV, oiga, bájase de la silla porque esto lo va a dirigir? Es un problema, pero yo creo que ese es el camino. Oye, este tema que estabais hablando de lo de la simetría, la homogeneidad estructural que habías comentado en los ciclos, a mí me da la impresión de que se insiste demasiado en ese motivo para no abordar a lo mejor otros. Y yo me pregunto, ¿es que son tan exactamente iguales los estados de Estados Unidos? O sea, California es igual que Minnesota, como estructura productiva, como llevan los mismos ciclos. No sería. Entonces, en las condiciones, por ejemplo, que establece Mandel o este tipo de teoría, yo entiendo que hay unas condiciones que son más importantes que otras. Claro. Entonces, por ejemplo, que una economía esté diversificada en su producción, aunque no sea en lo mismo, es evidentemente un factor de amortiguación de lo que te pueda pasar por ahí fuera muy importante. El hecho de que tú tengas Esto pasa en muchos países en desarrollo, que dependen de las materias primas, por ejemplo. Pues en cuanto sucede algo que el precio de las materias primas se ve afectado, esos países se ven afectados de forma tremenda. Entonces, el tener diversificada tu producción, aunque sea de formas distintas, por regiones, pues te hace más resistente a los constipados que se pueden producir desde el exterior. Entonces, es cierto que no hace falta, y además sería absurdo. Generalmente en las uniones económicas existe un proceso de especialización, no todo el mundo acaba haciendo lo mismo, pues también claro. Es natural. O sea, ¿dónde está la industria automovilística en Europa? Pues en Baviera y en el norte de Italia, así de forma principal. Y tiene sentido que esas cosas ocurran, ¿no? que existan ciertas concentraciones. ¿Dónde estaba la actividad financiera? Pues en la City de Londres, ahora ya veremos dónde cae o dónde aterriza, porque obviamente ellos van a tener un problema. Pero yo no creo que es tanto eso como el decir, teniendo en cuenta que la perspectiva de la unión monetaria del euro es vamos a tratar de progresar hacia una unión política, entonces realmente estamos haciendo todo lo debido para que este tipo de proceso sea armónico. O sea, si yo quiero avanzar hacia la unión política y resulta que me quedo con que vamos a estar unidos en la moneda pero no en nada más, entonces existen muchos mecanismos que se podrían utilizar de una forma intervencionista, porque en realidad esta es la idea que se tiene en la cabeza, para amortiguar esos problemas. Es verdad que se podría plantear el problema de una forma completamente distinta. O sea, yo creo que la teoría de las zonas monetarias óptimas tiene una dificultad, por lo menos para mí, y es la dificultad de que es un diseño. O sea, lo que en realidad se está pensando es
Si juntamos todas nuestras monedas en una y tengo un banco central que va a organizar eso, pues las asimetrías necesitan otra institución que corrija los problemas. Entonces no deja de ser una visión construccionista. O sea, vamos a ver cómo, de forma científica, podemos gestionar este asunto. Pero también se podría haber planteado de una forma diversa, en el sentido de que si nosotros dejamos que los territorios compitan, o sea, tenemos una moneda única, quitamos los obstáculos y dejamos que la gente compita, esos desequilibrios tenderán a reducirse solos. Es decir, la gente decidirá dónde tiene que vivir, dónde quiere instalar su empresa y habrá una gran movilidad, porque yo me acuerdo cuando cayó la crisis sobre nosotros, tuve una conferencia con Miguel Alfonso Martínez Echevarría, que es una persona por la que yo tengo especial devoción, y él, que es doctor en ciencias físicas, doctor en economía y filósofo, decía, yo no tengo la respuesta, o sea, su conferencia era ¿cómo saldremos de la crisis? Entonces todo el mundo iba muy expectante allí en el IES de Barcelona. Y él decía, no tengo la respuesta, lo siento, pero estoy seguro que la creatividad humana encontrará el camino. Entonces, bueno, pues este es una forma de unión que nos hubiera, yo creo que es más favorable. Yo entiendo que a los políticos les da mucho miedo el dejar que la gente sola tome riesgos y trate de... Y en cierto modo es comprensible que en el proceso de unificar la Unión Europea como un solo país, pues uno tome en principio la perspectiva de, bueno, pero ¿cómo lo controlamos? ¿Cómo ponemos los medios necesarios para que esto no se desmande, no tenga una dinámica caótica, por ejemplo, así decirlo? Yo creo que terminará siendo, no sé cómo lo harán, pero terminará siendo, como se ha concebido, un Estado, con los Estados federales. Hombre, sería lo ideal. Al final terminará así. Y entonces, pues bueno, California pues tendrá algunas competencias, etcétera, etcétera. No creo que el cupo vasco pueda subsistir, espero que no, y algunas otras cosas. Bueno, pero podría haber, yo no soy politólogo, pero podría haber diseños muy distintos. O sea, si existiera un gobierno europeo, los gobiernos nacionales podríamos ir a una estructura federal, ¿o no? O no, podríamos ir a una estructura más local, por así decirlo, en que las regiones tuvieran más peso y se pudieran asociar libremente unas con otras, no haría falta ese filtro de la nación. Ahora Francia y España tienen intereses colectivos, ¿no? Déjeme que me ponga en contacto, pues, no sé, el norte de Portugal con el sur de Galicia y que hagan ahí un contubernio. Porque si no, al final acabamos teniendo estos tipos de efectos. Por ejemplo, ahora me comentaba el otro día alguien que existe la tendencia a que la industria automovilística gallega vaya pasando la frontera hacia Portugal. Porque uno llega a Oporto y encuentra que ahí han hecho muchas cosas. Es que tienen los salarios más bajos. Claro, y además han puesto las calles, vamos, no solamente tienen los salarios más bajos. Entonces, tienen los salarios más bajos. Tú ves que en La Coruña hacen Punta Langosteira, un puerto de aguas bravas, precisamente porque ven que el del sur empieza a moverse. Bueno, pues esto que al final dices, bueno, la economía se traslada o salta, bueno, pues la gente también puede saltar y las regiones pueden hacer que las fronteras se difuminen y que la interrelación... Antes alguien planteó el tema de los idiomas, yo estoy completamente de acuerdo contigo. No va a ser una dificultad, Hoy los españoles de mi generación no éramos bilingües casi ninguno, pero hoy los bisnietos son bilingües todos y además están ya... Yo tengo un nieto de 18 años o algo así y que está estudiando en Madrid, en el instituto que hay en María Molina, no me acuerdo cómo se llama. Bueno. Y este es un chico que vamos, donde encuentre trabajo, le da lo mismo que su abuelo viva tal cual, es bilingüe tal, y es un ciudadano del mundo. Y así es esa generación que hay aquí. Y por lo tanto, esa movilidad geográfica, esa dificultad, que yo la creía también cuando se hizo el euro, dije yo, es que, claro, ¿y los trabajadores cómo se van a ir? No, estos se van a ir, pero a donde les llamen. Y hoy día, una de las carreras con más futuro, que son las carreras de ingeniería, los que estudian ingeniería y un poco de economía, tienen un porvenir tremendo. Bueno, pues estos tíos
Si hay que aprender alemán, que es donde hay más demanda de puestos de trabajo, pues lo aprenden y se van allí, y se casan con una rubicunda valquiria y se quedan tan anchos, o sea que nada, o sea que eso efectivamente, estas son una de las consecuencias que inesperadas. Yo no podía esperar que mi nieto fuera tan distinto a mí, yo porque tuve una serie de trabajos que estaban que producían pingües beneficios y que me tenían atado aquí en la península ibérica, pero evidentemente yo hubiera hecho lo mismo de bisnietos y tal. Yo creo que nada, ¿no? Hoy los chicos jóvenes se van a donde sea, se casan con quien sea y se acabó. Y a veces ni te avisan que se han casado. Es como pasó a mí con un hijo mío, que me dijo un día: papá, voy a tener un niño. Y yo, como los tíos viejos ya, dice: te casarás con ella, ¿no? Y dice: no, ya me he casado. O sea que no, eso no va a ser problema. Efectivamente se puede hacer por muchos. No sabemos por dónde tirarán los políticos europeos. Yo pienso que van a tirar más por los estados federales, por la propia estructura que tienen. Pero evidentemente claro que hay otras fórmulas que a lo mejor a los ingleses les gustaban más. Pues yo estoy leyendo a Robbins, que es un economista inglés que tuvo la mala fortuna de primero pelearse con Keynes y después hacerse amigo de él. Entonces se le ocurrió escribir se le escribió una autobiografía en el año 71, en donde el hombre entonaba el mea culpa de que cuando discutía con Keynes en el año 30, que en fin, lo siente mucho, que reconoce que cometió errores descomunales y etcétera, etcétera, etcétera. Pero yo estoy seguro, después de leer a Robbins, que él, si hubiera vivido los años del Brexit, estaría mesándose los cabellos igual, diciendo: pero ¿cómo mis compatriotas han hecho esta barbaridad? Porque él era partidario de las grandes áreas monetarias. Y él no hubiera defendido jamás esa defensa de la libra esterlina. Además, si uno observa la trayectoria de la libra esterlina desde el 4,88 libras esterlinas, $1 al día de hoy, es que se le cae a uno el alma a los pies. O sea, fíjate tú, para qué han querido ellos esa autonomía monetaria. Pues nada. Pues en 1925, cuando retornan al patrón oro, a la paridad histórica, se cambiaban por cada libra esterlina, te daban $4,88. Y ahora por cada libra esterlina, pues te dan uno y algo. Un desastre. Por introducir otro tema, ahora que se está produciendo el cambio en la Reserva Federal de los Estados Unidos, vamos hacia una cierta divergencia en la política monetaria de Estados Unidos frente a la Unión. La Unión mantiene los tipos cero, mantiene las compras, la expansión cuantitativa. Estados Unidos ya ha subido a 1,5, creo. ¿Eso se puede mantener? Vamos. Los tipos de interés negativos y esos tipos es una anomalía que la hemos tenido que aplicar por el lío que hemos tenido. El gran problema es, como decía Óscar, es que de esta han salido los estados más endeudados de lo que estaban. Y a ver cómo hace Montoro, a ver qué hace Montoro si el tipo de interés se sitúa donde se tenía que situar. Pues ese es el problema. La contestación a esto que se suele dar es decir: no, es que como los Estados Unidos empezaron a aplicar estas políticas monetarias antes que nosotros vamos retrasados en la aplicación de las políticas monetarias. Ellos y nosotros tenemos que acabar con esta situación. Pero además es que las empresas están acostumbradas a financiarse a esos tipos de interés bajos. Y el día que se tenga que financiar a lo que es un tipo de interés normal, vamos a llamarlo normal, que no sé si es el 3% o el 4%, no lo sé, pero desde luego no es el tipo de interés, y menos el negativo. El sábado pasado estuve en un simposio de una gestora de fondos de inversión,
Y una de las preguntas que se le hicieron es que la gestora explicara lo de los tipos de interés negativos. Bueno, lo que dijo el encargado del mercado de renta fija de esa gestora es que no se les ocurra comprar ni un título de renta fija de aquí pero ni de broma. O sea, está en máximos, en plena burbuja y ya. Tenemos que salir de esa situación, pero evidentemente, claro, los que han comprado... la respuesta al tipo de interés negativo de la gestora era, es que los compran. O sea, no sabía por qué, pero no sabía por qué. Es que los compran. O sea, y si emite un bono de esto, yo qué sé, pues Endesa, y hay un tío que se lo compra, un interés negativo, pues ¿qué va a hacer Endesa? Endesa no va a decir que no. Pero claro, esto es una anomalía tremenda. Pero el problema es ese, que nosotros teníamos, ¿qué deuda? Debíamos tener una deuda pública de, ¿el 70% o el 30%? ¿Cómo era? Cuando empezó el 30%. Era el 30 y tanto. No Estamos por encima del 100 como consecuencia de la broma. Y claro, yo me pongo en la camiseta del ministro de Hacienda y a ver de dónde saca para pagar el servicio de la deuda. Bueno, no solamente eso, o sea, hubiera sido muy hermoso que, aprovechando que los tipos ya estaban muy bajos y que hoy estábamos creciendo de forma sostenida y firme, se hubiera empezado a reducir el porcentaje de deuda respecto del PIB. O sea, esto hubiera estado bien, pero existe una presión en el público votante a no permitir eso. Entonces, no solamente problema, yo creo, no solamente problema de Montoro. O sea, realmente, en términos objetivos, el político que está al frente de ese problema se puede permitir el lujo de presentarse delante de la opinión pública y decir, es que lo que nos conviene es empezar a recortar y reducir el gasto público porque, miren ustedes, estamos en una situación de peligro y hay que devolver esto a una zona normal, que además eso permitiría recuperar el mecanismo de la política monetaria, porque con tipos de interés negativos ya me dirás tú qué influencia puede tener el Banco Central. No, es lo que decía... Lo único que puede tener es eso, monetizar deuda. Vamos a monetizar deuda. Es lo que decía Bernanke. Claro. Decía Bernanke, dice, si nos viene ahora un tsunami, vais a ver qué da, ¿qué hacemos? Porque ya no vale comprar, como decía, comprar a toda costa, porque ya lo han hecho ustedes y tienen ustedes, y esto supongo que a Bernanke le entraban estas dudas porque en aquel entonces, en el 16, en el 13 empezó a hablarse que había una ralentización del crecimiento de las economías emergentes, y entonces yo creo que Bernanke se echó las manos a la cabeza, dice. No, a mí me parece que esa diferencia de política va a seguir, esa va a seguir. Va a seguir. O sea, nosotros no vamos a tener posibilidad de salir de esos tipos de interés estancados, claro. Y sin embargo los americanos ya han empezado a moverse y seguirán moviéndose en ese sentido. Sin duda. Y esto también es un problema para nosotros. O sea, los flujos de capital pues seguirán para allá, porque no se van a quedar aquí comprando deuda pública. Nosotros, desde luego, si vamos a subir tipos de interés, tenemos que ir detrás de los americanos y además muy despacito. Y muy despacito. Y yo creo que eso los... Pero tendrán que quitarse el lastre fiscal. O sea, tenemos que reducir, no nos queda otro remedio. Pero nadie parece estarse planteando... Parece como si con el 100% estuviéramos estupendo y pudiéramos vivir toda la vida. Probablemente, a lo mejor, si nos ponemos a pensar... Yo antes, cuando no tengo tanta gente delante, que estoy solo con mis hijos, que se dedican al mundo financiero, pues a veces adelanto propuestas que no me atrevo a hacer aquí. No me atrevo a hacer aquí. Porque a veces estamos los tres encerrados en tantas callejones sin salida que entonces a mí se me ocurre decir, mira, aquí lo que hay que hacer es... Vamos a olvidarlo de esto que tenemos aquí y vamos a empezar de nuevo y déjame ustedes si me debe, no me debe... Esa es una situación tanto radical, pero a lo mejor es la única que queda. Es decir, oiga, hacer una quita. Exactamente. Hubo, por lo visto, el Banco de Inglaterra, ahí las cifras las tengo cambiadas, porque unos dicen que tiene un tercio de la deuda pública inglesa, otros dicen que tiene algo menos y tal. Y hubo uno que aspiraba a ser el gobernador del Banco de Inglaterra, que ahora no me acuerdo, que dijo, pero olvídese de la deuda pública. ¿Cuánto tenemos? El 3%. Pues lo quitamos de aquí, lo quitamos del balance del Banco de Inglaterra, lo quitamos de allí, porque somos los mismos, y oye, y empezar de nuevo. Pues
Esto que lo digo así, siempre en privado, pues a lo mejor cuando me encierran en esos callejones sin salida, digo, oye, pues mire usted una cosa, vamos a hacer, miren ustedes, a partir de mañana se lo voy a anunciar, porque eso está muy bien, ahora se lleva mucho, se lo voy a anunciar. En 3 años voy a poner el tipo de interés a tanto, y vayan ustedes acoplándose porque se lo voy a... Es que yo creo que eso va a ser la única forma de hacerlo. Y acostúmbrense. Usted, ministro de Hacienda, vaya pensando que tengo que poner el 3%, a ver qué hace usted. Y así vamos pensando en todo eso. Oiga, es que el balance del Banco Central Europeo. Pues el balance del Central Europeo, pues como decía lo del balance de Inglaterra, rómpalo en 4 pedazos, y es igual, pero si somos los mismos, o sea, pues nada, pues el amortizo esa deuda, pues total, la tengo por un lado, no la voy a pagar nunca, si no la pago nunca. Yo recuerdo a Hayek, en Madrid, ya muy mayor, era la época de la crisis que había habido en México, la tequila, y bueno, era una crisis en que, fue bárbara la contestación de Hayek, le preguntó uno de los que estaban allí delante, y oiga, profesor Hayek, y esa crisis de la deuda del tercer mundo, ¿qué hay que hacer con ella? Y la respuesta de Hayek fue, le miró así, estaba ya mayor, le miró así y le dijo, lo que todas este tipo de deudas, no pagarlas, no se pagan. Inglaterra, Keynes fue a negociar a Bretton Woods, ya enfermo y tal, fue a negociar a Bretton Woods la deuda inglesa. Aparte de que él tenía unas ideas sobre tipos flexibles y fijos un poco especiales, una vez pensaba una cosa, otra vez pensaba otra, pero él lo que iba es arreglar el tema de la deuda inglesa. El otro día, leyendo un periódico, estamos en el 2017, ¿no? Acababan de pagar el último plazo los ingleses, fíjate tú. O sea, pues con ese tipo de deudas hay que olvidarse de ellas. Son deudas que proceden de una crisis y tal y cual, y bueno... Pues hable usted con los tenedores de la deuda. Si el Banco Central ya tiene el tercio, a ver quién tiene el resto. No, pero es que además, cuando cae la crisis sobre una economía y estamos hablando de particulares, el proceso es ese. O sea, mis alumnos en SEPE se sorprenden cuando se lo explicas. Vamos a ver, yo estoy arruinado, ya no puedo devolverte lo que te debía. Es lo que Estamos muertos los dos. Y ya está. ¿Y ahora qué tenemos que hacer? ¿Volver a empezar? Sí, pues habrá que ir al consorcio ese que hay en París para ponerse de acuerdo y tal y cual. Los griegos no van a pagar. Si no pueden pagarla, pues nada, pues bórrela usted, pues a ver si te queda algo. O haga usted un empréstito Brady o estas cosas que se inventan de vez en cuando, que es, pues allí, para el año de la polca, pues poco a poco vamos pagando, como hay... Te planteas una transferencia y ya está. Nada. Cámbialo en tu mente. Yo creo que con este tipo de cosas, oye, pero vamos a ver, porque el Banco Central Europeo, pues sí, ha aumentado la base monetaria, pero lo que ha hecho la Reserva Federal es 2 veces lo del Banco. Mucho más, y el Banco de Inglaterra ni te cuento. Entonces, ¿y qué van a hacer con todos esos activos que tienen ahí, que han ido comprando y que no son tan activos? Pues bórrenlos, organicen la economía de forma que no se vuelva a repetir estas atrocidades y vamos a empezar de nuevo. Es lo que hacen los bancos cuando se encuentran... ¿Qué hace el banco de... no digo nombre, con una Metrovacesa, por ejemplo? ¿Qué hace el banco con una Metrovacesa? Pues como le debe Metrovacesa la pila de créditos que no le va a pagar y porque se ha metido en tal y cual, pues se queda con Metrovacesa, empieza a quitar por aquí, empieza a quitar por allá, a ver si encuentra un chino o un japonés que se quede con Metrovacesa y tal, y tal. Pues aquí, con las economías, pasa lo mismo. Tenemos el 100% de deuda pública. El señor Montoro, si se le pone... ahora el servicio de la deuda son X en el presupuesto. Si se le pone el tipo al 3%, pues el tío tal cual. Pues oye, pues hablar con los... vamos a hablar con los acreedores. Vamos a hablar con los acreedores. Oiga, ¿cómo hacemos esto? ¿A cuánto está esta deuda para amortizar? ¿A 10? Póngalo hasta 50. Habrá que hacer una cosa de esas, porque lo que no vas a estar es paralizado por toda esta historia. Pues, póngalo hasta 50 años. 50 años, sí, pero es que mire usted, pues, un regateo, lo que se llama un regateo. 50, 30, y dejarlo así. Porque es que
lo que decía Hayek, no se preocupen de la deuda del tercer mundo, no la van a pagar y por lo tanto pasemos página y a otra cosa. Otra pregunta así de romper. ¿Es posible política monetaria con las criptomonedas? Bueno, he hablado antes, he contestado alguna pregunta de las criptomonedas. ¿Política monetaria con las criptomonedas? Bueno, vamos a ver. La criptomoneda es una moneda que no tiene curso forzoso, es una moneda que crea no sabe quién, pero que dice que efectivamente el número de Bitcoin jura y perjura que van a ser los que él dice y no va a tal. Es que a él lo que quiere es que utilicen su moneda, pero no trata de conseguir ningún objetivo con la política monetaria. A mí siempre por ejemplo, esto de la política monetaria, vamos a ver. Esto de las diferencias, vamos a ver, el sur de Italia, ¿cuánto tiempo llevan el sur de Italia y la Italia del norte? Desde la época del siglo XIX, desde que fue la unificación italiana, decidieron tener la lira, hicieron su propia moneda, etcétera. Y yo siempre me pregunto, si hubiera desarrollado de otra manera el sur de Italia, si hubiera tenido una moneda propia, yo tengo mis dudas. O sea, yo tengo mis dudas sobre cuál es la eficacia de la política monetaria. Además, es decir, no los economistas damos mucha importancia al dinero, a la política monetaria y tal cual. El crecimiento económico no depende de la política monetaria. El crecimiento económico depende del progreso tecnológico, de la investigación, y esto está cantado. Es decir, el nivel de vida que tenemos hoy no lo debemos a que tengamos un sistema monetario mejor que el que había antes. No. El interés y la política monetaria lo que tiene que hacer es no fastidiar la verbena. O sea, no fastidiar la verbena. Es decir, tampoco está. Es decir, hay muchos sistemas monetarios, y este sistema que tenemos, lo que pasa es que sí, que de vez en cuando fastidia la verbena. Y por eso nos preocupamos. Pero yo creo que... Y el Bitcoin no piensa en políticas monetarias ni cosas parecidas. Bueno, pero el Bitcoin es una contradicción de la moneda nacional. Claro, claro. Cuando nacionalizas la moneda ya introduces la necesidad de gestionarla. O sea, el sistema financiero moderno tiene la necesidad de ser gestionado. Exactamente. Yo creo que... el Bitcoin tiene ciertas propiedades de lo que es una moneda, es decir, algo que nos sirva como medio de cambio, como depósito de valor. Bueno, lo malo es que se revaloriza de una manera extraordinaria. Pero el problema es que a mí la sensación que me da del Bitcoin es que como no está atado a ningún valor, sino que depende de la oferta y de la demanda... Bueno, pero está atado a que tiene limitada la cifra de emisiones. No, pero... Eso no es... Todos sabemos que cualquier cantidad de dinero se puede ajustar a las necesidades económicas de... Bueno, el problema es que el japonés ese, o el tío que figura, que no sabemos quién es, él vende su moneda porque promete que... Es un sistema contable. Que él no va a emitir... Nadie lo ha hecho, no ha habido nadie que dijera... si un banco central dijera... que, bueno, yo me constituyo y creo la moneda la que sea de tal país y desde luego no me voy a salir, lo que pasa es que no lo creería nadie. Eso no lo cree nadie. Y al japonés lo creen algunos, y les va bien. El japonés al final es un sistema notarial, o sea, tú sabes exactamente la cantidad que hay de bitcoins y cómo se produce, es un registro que además está en todos los ordenadores. Desde ese punto de vista, sí, es una idea. Lo que pasa es que tiene una volatilidad que asusta un poco. Sí, claro. Tampoco porque, claro, ha pegado. Ahora yo no sé si está ya, ¿qué está en $4.000 cada Bitcoin? ¿Alguien lo sabe? 8.000. Ya está en 8.000. La última vez que hablé estaba en 4.000. Claro. Ya os dije antes que algo tiene esto, porque yo me consta que los grandes bancos están estudiando el tema de utilidad. Ellos, en cuanto sale una innovación financiera, ellos quieren estar también ahí.
y algo habrán encontrado. Pero habría que preguntar qué piensa el Banco Central. Esta es la iba parte por ahí, interesante. sí. O sea, ¿el Banco Central va a ceder el poder monetario así tan alegremente? Bueno, pues hasta ahora ¿O cómo lo va a bancos, hacer? es que Vamos, estas- los bancos tienen ese mucho es el poder tema. monetario. O sea, un banco puede crear efectivamente dinero No, de la pero nada. es en que cierto lo modo. curioso de este asunto, es que yo no los he visto nerviosos a los bancos centrales, y Claro. tú tienes razón. ¿Por qué no están nerviosos los bancos centrales? Pues alguna razón tiene que haber. Alguna razón tiene que haber. O sea, si se extendiera es que- mucho el uso del Bitcoin, ¿tú crees que el Banco ¿Eh? Central no diría en un momento, vamos a ver, señores, el dinero es cosa del gobierno? Entonces esto ustedes no Sí, pueden... es que decidiendo no, qué va a oye, ser es que el- no solo hay una criptomoneda, es que creo que Claro, hay un muchas, montón, claro. Es que creo que hay un montón. Entonces, lo que sucede es que hasta que el gran público utilizara Bitcoin, en Madrid ya hay comercios o sea, para pequeñas cantidades, enfrente del Instituto de Empresa en la calle María de Molina, hay una cervecería que tú te puedes tomar una cerveza con un Bitcoin. Bueno, como tampoco, o sea, comprar una pequeña cantidad de Bitcoin y si hay establecimientos donde tú puedes utilizar esa moneda, pues eso está divertido, otra cosa es que dijeras, bueno, voy a coger 1 millón de euros y lo voy a meter en Bitcoin. A mí ya eso, las piernas me empiezan a temblar, aunque efectivamente a 8.000 estaría ahora pues, pegando saltos de alegría. Va a tardar en que el gran público utilice ese tipo de monedas, porque todo el mundo te dice, sí, oiga, si el japonés desaparece del orbe, ¿dónde está mi dinero? Claro, esa va a tardar mucho. Pero por igual que debió tardar el billete de banco en perder su convertibilidad. Es decir, cuando inventaron la reserva fraccional, toda la gente estaba acostumbrada a las monedas metálicas. Y supongo que los primeros tíos que llevaban sus monedas metálicas al banco, las dejaban allí y le decían que le llevaban... Claro, le tuvieron que decir que aquello era convertible, que podía venir al día siguiente y que le daban el oro, que tal y cual. Y pasaron siglos hasta que bueno, y llegó un momento, en la época de Thornton, cuando se producía una crisis en el mercado de Londres, no iban iban a convertir los billetes en oro, pero lo hacían por miedo que tenían, pero el oro no tenían ninguna intención de negociar ellos con esos medios de pago, no, porque era un rollo, porque era carísimo, y había... De manera que yo creo que el Bitcoin para transacciones pequeñas, compras de ropas, venden pan por Bitcoin. Yo en Madrid ya he oído hablar que tal. Y bueno, pues ahora que los tipos de interés están tan bajos y el Bitcoin está subiendo de esa manera, pues, si no te juegas tu capital así a una, pues coger 1.000 euros y meterlos en Bitcoin, pues lo mismo estás bebiendo cerveza gratis una buena temporada, porque es así. Yo lo haría, no lo haría en grandes cantidades, pero en pequeñas cantidades sí lo haría. Y lo curioso es que hay ya comerciantes que te admiten esa moneda. Yo iba más bien sobre la idea de que no pienso que en este momento tenga futuro ningún tipo de moneda que no controle el Banco Central correspondiente. Me parece que buscarían ahogarlo. No sé si como hicieron los rusos, cortando sin más, pero que no me parece... Iba un poco por la idea de que el papel del Banco Central... si se le va eso de las manos, se le va al Estado, y si se le va al Estado... Dudo mucho que si se extienda el Estado... Exactamente. El Banco Central es un brazo del Estado. Claro. Es un brazo del Estado, evidentemente. Pero de momento no han hecho nada. Quiere decir que no se sienten amenazados. La dimensión es pequeña. Que no se sienten amenazados. Que no... Ahora, claro, si el narcotráfico empieza a entrar por ahí, si todas estas cosas, esto que ha pasado en Cataluña, que dicen que parte del proceso se ha financiado con Bitcoin y tal cual, pues hombre, ya eso, como ya intervienen factores políticos, ya. pues... Pero a mí lo que me hace sospechar
es que yo veo a muchos altos dirigentes de la banca que no dicen esto es una tontería. No, no es así. ¿Alguna cuestión que salga del público? Porque tenemos que ir ya cerrando. Sí. Imperceptísimo todo lo que es la mañana de hoy. Y yo, aquí. Hay un micro. Bueno, es que no vi la mano, lo siento. Sobre el tema anterior, que estaba lo de dejar la deuda cero y empezar de cero, yo también creo que en algunos casos es la solución. Cuando digo eso, mucha gente se dice, tú no eras el que suponía que decía que había que ser responsable con la deuda. Y lo que pasa es que este es un discurso muy peligroso porque es el mismo discurso que tiene, que yo hablaba de Balbán, que es el mismo que tenía él, o que tiene Podemos y dice, no, pues como la deuda no se va a poder pagar, hay que dejarla hacer. En un momento, cuando uno no puede pagar la deuda y va al banco y dice, oye, que es que no la puedo pagar, vamos a empezar, lo que el banco dice, vale, vamos a hacer la reestructuración, pero las vacaciones del año pasado que me pediste de financiación en el Caribe y el coche y no sé qué, tú no lo vuelves a hacer hasta que no puedas demostrar que tienes los ingresos que requieres para pagarte eso. Lo que están pidiendo los estados ahora mismo no es eso. Lo que están diciendo es, déjame la deuda cero y yo vuelvo a seguir haciendo lo mismo que estaba haciendo antes de que me dejara la deuda cero. Ese es el peligro. Alemania, por ejemplo, en la negociación con Grecia, en la famosa negociación con Grecia, Alemania apretó mucho para que no hubiera impagos, para que no hubiera quitas, pero era porque el gobierno griego incumplió todos y cada uno de sus compromisos de política económica. Es decir, no cumplió, no subió los ingresos, no se enfrentó al fraude fiscal, no hizo nada para reformar la economía productiva del país, no tocó el mercado laboral. Entonces, claro, realmente, pero ¿cómo te vamos a hacer una quita si no has hecho nada? O sea, la quita simplemente servirá para que dentro de 3 años estemos en la misma circunstancia. Entonces, para mí el problema de, yo entiendo cuando dices, si no se va a pagar nunca, dejamos la deuda. Ya, pero si no hay contrapartida, es que entonces no sirve absolutamente nada. Bueno, ya. Habrá que negociarlo, es decir, habrá que negociarlo, pero habrá que negociarlo como lo negociaron los ingleses. La deuda de guerra era la Segunda Guerra Mundial. La deuda de guerra, pues no la podían pagar. Primero les hicieron una quita, después tal, y bueno, efectivamente les concedieron un plazo muy dilatado y evidentemente, naturalmente, los ingleses no hicieron barbaridades después de eso. ¿De acuerdo? No, hombre, lo que dijo Hayek, no, eso no se va a pagar, olvídense de ello, tal y cual. Bueno, eso fue una manera de salir pero evidentemente, pero creo que algo de eso habrá que hacer, porque se ha hecho siempre, además, es que se ha hecho siempre, es decir, cuando México tuvo la crisis del tequila y tal y cual, pues habían hecho tal barbaridad que México no podía pagar eso en su vida, y entonces pues se inventó el bono Brady, y entonces pues bueno, los tenedores de esos bonos impagables pues lo cambiaron por el Brady, y bueno, algo perdieron, que duda cabe, algo hay que perder. Pero además, tiene usted razón que... Solo una cosa, pero también depende de quién sea tu acreedor. O sea, si tu acreedor es un acreedor privado, lógicamente este tipo se tentará la ropa la próxima vez antes de prestarte. Porque si tu intención es, bueno, tú me lo perdonas y yo continúo por mi camino, sigue prestándome más. O sea, yo me lo he gastado en mujeres y en alcohol, pero tú me lo vas a seguir financiando. Pues, lógicamente el acreedor va a decir, vamos, que no somos idiotas. Claro, el problema es si esto se realiza entre estados. O sea, vamos a perdonarnos, o sea, los alemanes nos perdonen. Entonces el alemán dirá, pero tú vas a seguir haciendo lo mismo. Y entonces yo te diré, sí. Y el otro no podrá decir nada. O sea, tú me has dejado a cero y yo ahora adquiriré fondos de donde sea, de acreedores privados, me volveré a meter en los mismos líos y más tarde, más temprano, me tendrás que venir a rescatar otra vez. Claro. Y yo creo que este es el asunto. O sea, de qué manera, si esto se realiza y se realizará entre países, pues se establecerá algún tipo de disciplina para que la gente no repita, pero teniendo en cuenta que existen ciertas realidades en los países, por ejemplo en el Mediterráneo, que te empujan a ser más alegre en el gasto, porque no tienes más remedio. Es decir, si yo quiero mantener el estado del bienestar, tengo que ser más alegre y necesito que alguien me lo financie.
Entonces, esto es un problema que vamos a seguir teniendo también hacia el futuro. Por eso, muchas veces cuando hablamos de todos esos problemas, habría que hablar también de, bueno, oiga, no podemos empezar a concebir esto de otra forma, sobre todo publicitarlo al público. O sea, al público va a haber que empezar a explicar que ciertas formas de vida que nosotros hemos adoptado como naturales, pues no son posibles de mantener. Entonces, yo creo que la condonación de deudas va a ser inevitable, porque si no vamos a estar en líos profundos, o sea, y en cierto modo es que es la manera, o sea, chicos, nos morimos porque nos hemos arruinado y ya está, y reconozcámoslo, pero también es cierto que luego hay un postpartido, y en eso estoy completamente de acuerdo contigo. Vamos a dejar la última pregunta a este hombre que... ¿Sí? ¿Da tiempo? Hemos comentado, os he comentado aquí sobre Europa y las regiones y demás, pero yo creo, hablando un poco de bajas, es decir, con escaso fundamento, pero por esta calidad en nuestra visión, es dentro incluso de España, por ejemplo, las regiones de la meseta, por así decirlo, de las cuales estaría León, y buena parte de la España periférica, no está ahora mismo generando ningún tejido productivo que ni sea industrial ni esté conectado con la economía del conocimiento que pertenece a los privados, con los intangibles. Están quedando como ciudades o regiones funcionalizadas y de servicios y de pensionistas, es decir, con cargo a la Tesorería General de la Seguridad Social. En cambio, todo el capital humano que están generando se está desplazando generalmente hacia afuera y, hombre, es siempre difícil aventurarse porque además el oficio profeta está muy desprestigiado, ¿verdad? Pero no parece que haya muchos que vayan a regresar a los lugares donde estuvieron, de modo que la Universidad de León, por ejemplo, o la de Oviedo, o incluso la de Valladolid, por poner ejemplos cercanos, están formando gente permanentemente que luego se van a ir fuera y van a desarrollar sus capacidades fuera, no digo en Alemania, sino en otros países de España. ¿Hacia dónde vamos o hacia cómo va el plan? ¿Cómo habrá que reconducir el estado de bienestar o sus sustitutos, los que sean, para que la gente que quede, que serán los menos formados seguramente, porque hay gente que habla, es verdad que el bilingüismo a ciertas edades es muy potente, pero según en grados de formación de las personas, es decir, no nos engañemos, hay gente que pese a estar 15 años en el colegio estudiando inglés, acaba el colegio o la educación de bachillerato con un nivel de inglés que no le da para... Esto es un inglés que te vale para sobrevivir unas vacaciones, pero mucha gente luego para lo que es, digamos, el trabajo o hacer unos de esos estudios serios en otro idioma, pues se encuentran muchas limitaciones y falta motivación además para aprenderlas. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Y no me explico más, con toda esa parte que está aportando capital humano y que al final no va a quedar otra, casi, y es la pregunta, ¿qué alternativa hay? Que recibir transferencias de renta, aunque sean encubiertas a través de seguridad social, o de seguir siendo funcionalizándolas más, lo cual no deja de ser una cosa perversa, porque... Sí, te entiendo perfectamente. Vamos a ver, la vida es cambio. La gente parece haber olvidado esto, incluso la vida de cada uno, la vida es cambio y se transforma todo. Y estos procesos ya los hemos vivido de otras formas. Claro, nos ofrecen novedades y no sabemos muy bien por dónde van a salir, pero nuestros padres huyeron de zonas rurales, y nuestros abuelos, y no volvieron. Y no volvieron, ¿y por qué? Porque las oportunidades de ganar dinero estaban al otro lado y de generar una mejor vida. Nosotros ahora nos enfrentamos a un futuro en el que va a haber muchos cambios que nos van a afectar de manera muy importante. Por ejemplo, hay cambios que incluso van a permitirnos seguir en los lugares donde vivimos. Por ejemplo, la Universidad de Málaga, que tiene magníficos ingenieros, está generando allí, es una cosa realmente muy llamativa, pues mucho trabajo de asesoría de ingeniería aeronáutica hacia Europa y hacia el mundo, sin necesidad de que los tipos se muevan de Málaga, están felices, porque ahora te puedes conectar, estás a un ordenador de distancia de cualquier persona del mundo. Entonces, muchas de esas cosas nos sorprenderán y también, incluso cuando vaya avanzando el autoabastecimiento energético y teniendo en cuenta los costes tan bajos que tiene la transmisión de información y de datos, pues todo esto nos cambiará y la inteligencia artificial y los robots también nos iremos subiendo sobre eso y bueno, nos tendremos que acostumbrar a pensar que determinadas regiones se despoblarán de forma natural y bueno, pues quizás sí habrá que hacer una PAC en el sentido de que paisajísticamente, oiga, esto también es interesante
Sí, era una de las justificaciones de la PAC. O sea, esto no es cuestión de... Además de mantener nuestra capacidad de generar alimentos, que a mí me parece estratégicamente mal el tenerlo, es que el paisaje esté bonito, para que la gente cuando pasee por él diga, ¡ay, qué bonito! Fíjate, hay gente que todavía rotura los suelos. Entonces, seguramente vamos a asistir a una diáspora en el que la gente saldrá de aquí y se irá a otros sitios y habrá regiones que decaerán, como Detroit, o sea, decaerán. Y no podremos evitarlo porque no hay una forma fácil de evitarlo. Entonces, quizá tú puedas... Sí, se acabará diciendo, yo no quiero que ciertas regiones desaparezcan, entonces tendré que tener algún tipo de transferencia de recursos para que la gente que vive allí, pues bueno, se mantenga, pero... ¿Qué pasa con los que quedan? Claro, pero el tema asumido seguramente que... Es que pero el qué pasa con los que quedan, al final, o la gente que queda encuentra algún tipo de productividad, o no quedará. O los subsidios. O no quedará, o sí, los subsidios, pero no vamos a ver hasta qué punto se puede. Por eso te decía que a lo mejor hay que organizar una PAC para que haya gente, por lo menos abriendo y cerrando la Catedral de León, para que la gente pueda visitarla y ese tipo de cosas. Pues mira, no lo sé, pero quiero decir, eso ya lo veremos. Mira, tú te vas a tener que acostumbrar, casi con toda seguridad, a que vas a tener a lo largo de tu vida 3 profesiones distintas. Pero bueno, a mí me ha pasado, soy mucho más viejo, a mí me ha pasado, dentro de un orden, dentro de cosas parecidas, pero yo he cambiado de profesión 3 veces. Y he llegado a ser notario, no tenía ni pajolera idea de lo que era, pero llegué a ser notario y todo. Me decía un amigo mío, bueno, tú eres notario o peleje, pero vamos, tal cual. ¿Por qué? Y esto está ya anticipado en los años 30, Ya lo he leído yo de economistas en los años 30 que hablaban, que ya decían ellos que la vida que habían llevado, eso de nuestros padres que ingresaban en tal sitio y estaban hasta que se jubilaban, eso ya no se va a repetir, no se va a repetir. Yo tengo 2 hijos que han trabajado tienen ahora 50, 48 y tal cual, pues ya han salido de los bancos y ya tienen una consultora, han tenido que montar una consultora privada porque ellos se dan cuenta que ya han tenido su training bancario, esos grandes bancos están en una situación crítica, están despidiendo continuamente y bueno, o sea que desde luego la generación vuestra, en la mía ya ha pasado, en la generación vuestra luego pues empezaréis en tal empresa, acabaréis en la otra, después os echarán de la otra y a lo mejor tendréis que ir pues, a Finlandia, pues a lo mejor tenéis que ir a Finlandia y va a ser eso de antes del mundo de nuestros padres. Mi padre era funcionario público, ingresó en el Ministerio de la Gobernación de no sé qué tal y cual hasta que se jubiló a los 70 y tal, y tú creías que la vida tuya iba a ser que la de tu padre, ni de broma, y a partir de ahora va a ser así. Pero la gente se adapta, no creas tú que es que la gente no se adapta, y los que no se adaptan, que son esos que dices tú que quedan, pues quedan fastidiados. Por aquí puede pasar que, por ejemplo, puede pasar como en Salamanca. Vamos a convertir Salamanca en un parque universitario temático. Entonces tenemos algo que vender y alrededor de eso se genera una actividad de servicios y tal, y eso sobrevive. Entonces, si tienes esas ventajas comparativas, pues puedes ir encontrando un nicho. Pero podemos y nos vamos a encontrar situaciones en las que las cosas decaerán completamente. Y diremos, ¿y ahora qué hacemos? O sea, ¿qué hacemos con la catedral? Yo no lo digo por León, pero es que muchas veces yo digo, bueno, pues con la transformación cultural a lo mejor nos tenemos que llevar las catedrales a otro sitio, no sé, para que estén más cerca del mar y de las zonas turísticas. O sea, quiero decir, vamos a asistir a ese tipo de cambios, pero también existe la posibilidad de que la innovación tecnológica que se nos va a venir encima, si logramos subirnos adecuadamente sobre ella, también nos permita nuevos desarrollos que no contemplábamos locales. O sea, la potencia, el incremento de productividad que puede generar eso hacia el futuro, vamos a ver cómo narices va adaptándose. Me decía a mí un alumno muy marxista, y si al final las máquinas nos echan del trabajo, digo, pues tendrás suerte porque se habrá verificado la profecía marxista, las máquinas harán todo por nosotros y nosotros tenemos una vida humana buena y justa. Entonces, pues incluso alégrate, me decía, es usted un cínico. Digo, sí.
¿Alguna cosita? No, Sí, ¿alguna cosa más que...? Una pregunta más podemos hacer. Cuando se analizan esos fenómenos, creo que se subestima la variable de que los nuevos entornos, las nuevas tecnologías abren las puertas de una manera muy distinta a la actual al teletrabajo. Entonces, las posibilidades de tener actividades productivas en un pueblo de León. A eso me refería yo cuando hablaba de lo de Málaga. Claro. Me refería precisamente a eso. Es que tú Reales. estás a un ordenador de distancia de todo el mundo. Analizamos ese problema de reglas viejas. Claro. Bueno, pero en eso nos darán lecciones los chicos que están aquí. En poco tiempo, además. Efectivamente, yo creo que hay que pensar en la creatividad, ¿no? Que puedan surgir nuevas iniciativas y efectivamente desaparecen trabajos y surgen nuevos, ¿no? Y las regiones también van variando, ¿no? Hace un siglo determinadas zonas del sur de Alemania eran rurales y hoy son la punta de lanza de la tecnología, ¿no? Entonces no hay que ser realista, pero no entrar en una deriva totalmente negativa, ¿no? En León ahora, por ejemplo, está surgiendo un sector químico-farmacéutico que tuvo su época importante hace 50, 40, 60 años y que de nuevo se está recuperando. Hay 8 empresas que son de presencia incluso internacional, que ya están formando un pequeño clúster, podríamos decir, y eso después de la caída que tuvo Antibióticos con Abelló y con Mario Conde, que lo destrozaron, de nuevo ha vuelto a surgir. O sea que no seamos tan pesimistas, pueden haber nuevas oportunidades y, como se decía antes, y yo que estoy también dando clase y lo veo, hoy en día la gente joven efectivamente te maneja inglés, que hace 30 años, en los 80, que aquí había estudios empresariales, no había nadie que fuese a hacer ni prácticas ni estancias en el extranjero, a principios de los 80. Aquí se dan clases en inglés, o sea, se cursan las carreras y los profesores dan clases en inglés, ¿o no? Hay grados que sí. Hay grados que sí. Sí. Yo Pues dirijo... eso hay que generalizarlo, porque Claro. eso hay que generalizarlo, porque Yo llevo en la Facultad de Económicas... os evita tener que ir a aprender inglés Yo llevo en la Facultad de Económicas de León el grado en Comercio Internacional y el 100% de los alumnos hace estancia en el extranjero. El 100%. Bueno, Y en otros, como ADE, pues un porcentaje también importante. En el instituto de la empresa que estudia este nieto mío, todas las clases son de inglés. Todas las clases. O sea que hay que ser optimista, la gente joven está más preparada, el mundo con el programa Erasmus efectivamente ya se ha perdido. Además es que el joven el miedo. está dispuesto a trabajar donde lo encuentre, claro. encuentre el trajo, no está enraizado. Así que no quede un pozo muy negativo, como cierre de la mañana. Seamos optimistas y esforcémonos por lograr mejorar y luchemos por generar actividades. Bueno, nada más, ya seguimos por la tarde, ahora hacemos la parada obligada de la comida y a las 4:15, me parece recordar, a partir de ahí pues que comienza la intervención de Juan Ramón Rayo. ¿De acuerdo? Pues nada, hasta la tarde.